era monja. Y me enamoré del padre. Lo que pasó después destruyó mi vida. Tenía apenas 19 años cuando tomé los hábitos y prometí entregarle mi vida entera a Dios. Era una promesa sagrada, de esas que se hacen de rodillas frente al altar, con la frente tocando el suelo frío de la iglesia. Pero lo que no sabía, lo que nadie me había advertido, era que iba a conocer a un hombre que cargaba un pecado enorme, un pecado tan grande, tan pesado, tan devastador, que cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Mi corazón ya no me pertenecía ni a mí, ni a Dios. Le pertenecía a él. Y ese pecado que cargaba... ¡Ay, mis hijos! No tienen idea de cómo nos destruyó a los dos. De cómo convirtió mi vida de oración en un infierno de culpa. Pero voy a contarles todo. Cada pedacito de esta historia que guardé en el alma durante más de 50 años. Para que entiendan cómo el amor puede ser bendición y maldición al mismo tiempo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Sor Teresa, aunque ya no uso ese nombre. Hoy tengo 73 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchacha que creía que su destino estaba escrito en los cielos. Para que entiendan bien cómo llegué a ese convento, necesito contarles cómo era mi vida allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eran los años 60 y la vida en mi pueblo era como vivir en otro siglo, mijo. Las calles empedradas brillaban cuando llovía. Las casas coloniales pintadas de colores pastel se alineaban una tras otra, y el olor a incienso y velas de la catedral impregnaba todo el centro. Yo era la menor de 7 hermanos. Mi padre, don Sebastián, era herrero. Trabajaba en un tallercito que quedaba a 2 cuadras de la casa, donde el sonido del martillo contra el metal resonaba desde las 6 de la mañana hasta que oscurecía. Mi madre, doña Carmela, era una mujer devota, de esas que iban a misa todos los días, no solo los domingos. Se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la misa de 6. Rezaba el rosario completo antes de dormir. Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en cada cuarto de la casa. Nuestra casa era de adobe, con techo de teja roja que goteaba cuando llovía fuerte. El piso era de ladrillo rojo que mi madre restregaba con escobeta de palma hasta dejarlo brillando. Teníamos un patio central con un pozo de agua y un naranjo que mi abuelo había plantado cuando mi padre era niño. Ese naranjo daba las naranjas más dulces del mundo, créanme. En las mañanas el patio olía a tortillas recién hechas y a café de olla con canela y piloncillo. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero de manos duras. No porque fuera cruel, sino porque trabajaba tanto que sus manos se habían vuelto puro callo. Llegaba del taller con la ropa sucia de carbón y ceniza, con quemaduras pequeñas en los brazos por las chispas del hierro caliente. Se sentaba en la mesa sin decir nada, comía lo que mi madre ponía frente a él, y después se quedaba sentado en el corredor fumando un cigarro de hoja mientras miraba el cielo oscurecer. Mi madre era todo lo contrario. Hablaba constantemente, rezaba en voz alta mientras hacía las tortillas, cantaba alabanzas mientras barría el patio. Sus manos nunca paraban. Cosía, cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba a los nietos cuando mis hermanas mayores los traían. Tenía el cabello siempre recogido en un chongo apretado. Usaba vestidos oscuros hasta los tobillos y un rebozo negro que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Yo era diferente a mis hermanas. Ellas se habían casado jóvenes, a los 15, 16 años, con muchachos del pueblo que conocían desde niñas. Pero yo no. Desde chiquita sentía que mi camino era otro. Cuando mis hermanas jugaban a la comidita o a las muñecas, yo jugaba a ser monja. Me ponía una sábana en la cabeza como si fuera velo, hacía un rosario con cuentas de madera y caminaba por el patio rezando bajito. Mis hermanas se burlaban. «Miren a la santurrona», decían. «Ya se cree monja». Los domingos eran el día que más me gustaba.
Íbamos todos a la misa de 11 en la catedral. Yo me ponía mi mejor vestido. Un vestido azul claro que mi madre había hecho con tela que sobró de un encargo. Me peinaba con 2 trenzas apretadas amarradas con listones blancos. Caminábamos las 6 cuadras hasta la catedral. Mi madre adelante con mi padre. Mis hermanas casadas con sus maridos y sus hijos. Y yo hasta atrás, caminando despacito para poder mirar las tiendas, las flores, las otras familias que también iban a misa. La Catedral de San Cristóbal es hermosa, mijos. Imagínense un edificio enorme pintado de amarillo y blanco, con 2 torres altas que tocan el cielo. Por dentro tiene columnas gruesas, pinturas de santos en las paredes, vitrales de colores que cuando les pega el sol hacen que toda la iglesia se llene de luz de arcoíris. El altar mayor es de madera tallada cubierta con pan de oro que brilla como si fuera el mismísimo cielo. Y el olor. ¡Ay! El olor a incienso, a velas de cera, a flores frescas y a madera vieja. Yo me sentaba en la banca de adelante, lo más cerca posible del altar. Mientras el padre daba la misa, yo me quedaba mirando todo. Las imágenes de los santos, las velas prendidas, el crucifijo enorme que colgaba del techo. Y sentía algo en el pecho. Una cosa caliente que me subía hasta la garganta. Era como si Dios me estuviera llamando, como si me estuviera diciendo: Teresa, tú me perteneces a mí. Después de la misa, nos quedábamos en el atrio de la catedral conversando con los vecinos. Mi madre platicaba con las comadres sobre recetas, sobre hijos, sobre quién se había casado y quién había muerto. Mi padre se quedaba parado con los otros hombres, hablando de trabajo, de política, del precio del maíz. Yo corría con las otras niñas a comprar dulces de coco y pepitas en los puestos que ponían en la plaza. Pero siempre regresaba a la catedral. Me paraba frente a la puerta mirando hacia adentro. Veía a las monjas que ayudaban en la sacristía, con sus hábitos negros y sus velos blancos. Se movían despacito, calladas, con las manos juntas. Parecían ángeles. Y yo pensaba: así quiero ser yo. Así quiero vivir. Cuando cumplí 15 años, le dije a mi madre. Estábamos en la cocina haciendo tamales para la fiesta de mi cumpleaños. Ella estaba untando la masa en las hojas de maíz y yo estaba rellenándolas con el mole que habíamos hecho el día anterior. «Mamá», le dije bajito, «yo no me quiero casar». Dejó de untar y me miró. «¿Cómo que no te quieres casar? Todas las mujeres se casan, Teresa. Es el destino que Dios nos dio. Pues yo quiero tener otro destino. Quiero ser monja». Se quedó callada por un rato. Después siguió untando la masa, pero más despacio. «Ser monja no es fácil, hija. Es una vida de sacrificio». «Lo sé, mamá. Pero es lo que quiero. Es lo que siento que Dios quiere para mí». Mi madre suspiró hondo. «Tu padre no va a estar de acuerdo. Va a decir que estás desperdiciando tu vida». Y tenía razón. Esa noche, después de la cena, mi madre le dijo a mi padre. Estábamos todos sentados en la sala, mis hermanas con sus familias, mis padres en las sillas principales, yo en un banquito en la esquina. «Sebastián», mi madre dijo, «Teresa tiene algo que decirte». Todos me miraron. Mi corazón latía fuerte en el pecho. «Papá», empecé, «yo quiero entrar al convento. Quiero ser monja». Mi padre me miró con esos ojos duros que tenía. «¿Monja? ¿Para qué quieres ser monja? Las mujeres se casan, tienen hijos, cuidan a su familia». «Pero yo no quiero eso, papá. Yo quiero servir a Dios». «Puedes servir a Dios estando casada también». «No es lo mismo». Se quedó callado. Después dijo. «Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no me pidas dinero. El convento cuesta. Tú vas a tener que juntar para tu dote». Dote. Para entrar al convento se necesitaba una dote, dinero que la familia daba para mantener a la novicia durante su formación. Era bastante dinero, dinero que mi familia no tenía. «Voy a trabajar», dije. «Voy a juntar el dinero yo sola». Y eso fue lo que hice. Empecé a trabajar de costurera con doña Eulalia, una señora del pueblo que hacía vestidos para las señoras ricas.
Me pagaba poco, pero yo guardaba cada centavo en una lata que escondía debajo de mi cama. También ayudaba en la sacristía de la catedral los sábados, limpiando los candelabros, arreglando las flores, lavando la ropa del padre. La madre superiora del convento me veía ahí trabajando y un día me dijo: «Niña, ¿tú quieres ser monja?» «Sí, madre», respondí. «Es mi sueño». «Entonces ven a visitarnos. Conoce cómo vivimos. A ver si de verdad es lo que quieres». El convento quedaba en las afueras de San Cristóbal, en un edificio colonial enorme rodeado de jardines. Era el convento de las Hermanas de la Caridad, una orden que se dedicaba a cuidar enfermos y huérfanos. Cuando entré por primera vez, sentí que había entrado al paraíso. Todo era silencio, paz, orden. Las monjas caminaban sin hacer ruido, con las manos juntas, la mirada baja. El patio central tenía una fuente de cantera con agua cristalina. Había rosales por todas partes, blancos, rojos, amarillos. El olor a rosas se mezclaba con el olor a incienso que venía de la capilla. Me llevaron a conocer la capilla del convento. Era pequeña pero hermosa, con vitrales azules y dorados, con un altar sencillo de madera y un crucifijo de tamaño natural. Ahí, arrodillada frente a ese Cristo, sentí que estaba en el lugar correcto. Sentí que mi vida tenía sentido. Pasé 3 años juntando dinero. 3 años trabajando de sol a sol, cosiendo vestidos, lavando ropa, ayudando en la sacristía. Mis hermanas no entendían. «Teresa, estás desperdiciando tu juventud», decían. «Deberías estar buscando marido, no encerrándote en un convento». Pero yo no las escuchaba. Sabía lo que quería. Cuando finalmente junté el dinero suficiente, tenía 18 años. Fui con la madre superiora y le dije: «Madre, estoy lista. Quiero entrar al convento». Me miró con esos ojos sabios que tenía. «¿Estás segura, hija? Una vez que entres, no hay vuelta atrás». «Estoy segura, madre. Más segura que nunca». La ceremonia de entrada fue un domingo de abril. Toda mi familia vino, hasta mis hermanas que vivían en otros pueblos. Mi madre lloró todo el tiempo. Mi padre se quedó serio, parado atrás de todos, sin decir nada. Yo entré a la capilla vestida de novia, con un vestido blanco que mi madre había hecho, con un velo largo que arrastraba por el piso. Era como una boda, pero en lugar de casarme con un hombre, me estaba casando con Dios. Me arrodillé frente al altar. El obispo me cortó el cabello, mechón por mechón, mientras yo lloraba en silencio. Después me pusieron el hábito negro y el velo blanco. Ya no era Teresa. Ahora era Sor Teresa. Pertenecía a Dios y a nadie más. Los primeros meses en el convento fueron los más felices de mi vida. Me despertaba a las 5 de la mañana con el sonido de las campanas. Íbamos todas a la capilla para los laudes, la primera oración del día. Después desayunábamos en silencio en el refectorio, pan con café con leche. Luego cada una iba a sus tareas. Yo trabajaba en la enfermería, ayudando a cuidar a los enfermos que llegaban. Por las tardes estudiábamos las escrituras, rezábamos el rosario, cantábamos himnos. Por las noches, antes de dormir, teníamos una hora de oración silenciosa. Era una vida de rutina, de paz, de orden. Exactamente lo que yo había soñado. Dormía en una celda pequeña con una cama angosta, un crucifijo en la pared y una mesa con una vela. No tenía nada más. Y no lo necesitaba. Era feliz. Hasta que él llegó. Fue un martes de noviembre, casi un año después de que yo había entrado al convento. Estaba en la enfermería cambiando las sábanas de las camas cuando escuché voces en el corredor. Era la madre superiora hablando con alguien. Una voz de hombre. Una voz profunda, suave, que hacía eco en las paredes de piedra. «Bienvenido, Padre Rafael. Es un honor tenerlo aquí». Padre Rafael, el nuevo sacerdote que iba a ser nuestro confesor y capellán. Habían hablado de él durante días. Era joven, decían. Apenas tenía 30 años. Venía de la Ciudad de México,
de una familia de dinero, pero había decidido dedicar su vida a Dios. Iba a vivir en la casa parroquial al lado del convento y vendría todos los días a dar misa en nuestra capilla. No debí voltear. Debí seguir cambiando las sábanas, hacer mi trabajo sin distraerme. Pero volteé y lo vi. Era alto, más alto que los hombres de mi pueblo. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, la piel clara, los ojos verdes como el jade. Usaba la sotana negra de los sacerdotes, pero en él se veía diferente. Se veía como si hubiera nacido para vestirla. Caminaba despacio, con las manos juntas, mirando las paredes del convento como si estuviera admirando una obra de arte. Y cuando me vio, cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo que nunca había sentido. Fue como si un rayo me hubiera atravesado el pecho. Como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Me quedé ahí parada, con las sábanas en las manos, sin poder moverme. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, educada. Movió la cabeza en saludo y siguió caminando con la Madre Superiora. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Dios mío, pensé, ¿qué fue eso? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi celda, mirando al techo, tratando de entender qué había pasado. No era nada. Solo lo había visto un segundo. Solo habíamos cruzado miradas. No habíamos hablado. No habíamos hecho nada malo. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo se había roto. Al día siguiente, el padre Rafael dio la misa de la mañana. Todas las monjas estábamos arrodilladas en la capilla, con las manos juntas, la mirada baja. Pero yo no podía evitar levantar los ojos. Lo miraba celebrar la misa, sus manos alzando la hostia, su voz recitando las oraciones en latín. Y me daba cuenta de que no estaba pensando en Dios. Estaba pensando en él. Después de la misa, me quedé en la capilla más tiempo de lo normal. Necesitaba hablar con Dios, pedirle perdón por esos pensamientos que no debía tener. Me arrodillé frente al altar y recé con todas mis fuerzas. Dios mío, perdóname. Yo te prometí mi vida entera. Te prometí que iba a amarte solo a ti. Por favor, quita estos pensamientos de mi cabeza. Por favor, ayúdame a ser fuerte. Pero los pensamientos no se iban. Con los días, empeoraban. Cada vez que veía al padre Rafael, mi corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba su voz, sentía un cosquilleo en el estómago. Trataba de evitarlo, de no mirarlo, de concentrarme en mis oraciones, pero era imposible. Era como si mi cuerpo ya no me obedeciera. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, me llamó a su oficina. La Madre Superiora me dijo: «Sor Teresa, el padre Rafael quiere hablar contigo. Ve a la sacristía». Mi corazón se detuvo. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo sé, hija. Ve. Caminé hasta la sacristía con las piernas temblando. Toqué la puerta despacito. «Adelante», dijo su voz del otro lado. Entré. Él estaba sentado atrás de un escritorio de madera, con unos papeles frente a él. Me sonrió. «Sor Teresa, siéntese, por favor». Me senté en la silla frente a él, con las manos juntas en el regazo, la mirada baja. «La Madre Superiora me dijo que usted trabaja en la enfermería». Empezó. «Que es muy buena con los enfermos». «Gracias, padre», murmuré. «Necesito que me ayude con algo. Hay un hombre en el pueblo, don Jacinto, que está muy enfermo. Cáncer en el estómago. No puede venir al convento. Necesito ir a su casa a darle los últimos sacramentos, pero necesito a alguien que me ayude. ¿Puede acompañarme?» Levanté los ojos y lo miré. Él me miraba con esos ojos verdes que parecían ver a través de mí. «Sí, padre», dije. «¿Puedo acompañarlo?» «Bien. Mañana por la tarde, a las 3». Salí de la sacristía con el corazón latiendo como loco. Iba a pasar tiempo a solas con él, fuera del convento. Solo nosotros dos. Esa noche, acostada en mi celda, me pregunté qué estaba pasando. Yo había entrado al convento para alejarme del mundo,
para dedicar mi vida a Dios. ¿Cómo era posible que ahora estuviera sintiendo esto? ¿Cómo era posible que un hombre, un sacerdote, me estuviera haciendo sentir cosas que ni siquiera sabía que existían? Todavía no sabía que ese hombre cargaba un pecado enorme. Todavía no sabía que lo que estaba empezando entre nosotros iba a destruir todo. Al día siguiente, a las 3 en punto, el padre Rafael y yo salimos del convento. Caminamos por las calles de San Cristóbal en silencio. Yo llevaba mi hábito negro y mi velo blanco. Él llevaba su sotana. La gente nos miraba pasar, se quitaban el sombrero en señal de respeto, movían la cabeza en saludo. Éramos siervos de Dios, intocables, sagrados. Pero yo no me sentía sagrada. Me sentía como una traidora. La casa de don Jacinto quedaba en las afueras del pueblo, en una colonia pobre donde las casas eran de adobe sin pintar y los niños jugaban descalzos en las calles de tierra. Tocamos la puerta y nos abrió una señora mayor con los ojos rojos de tanto llorar. «Padre, gracias por venir», dijo. «Mi esposo está muy mal. Creo que ya no le queda mucho tiempo». Entramos a la casa. Olía a enfermedad, a medicinas, a velas prendidas. Don Jacinto estaba acostado en una cama en la sala, flaco como un esqueleto, con la piel amarilla. Respiraba con dificultad, haciendo un ruido como de silbato en cada respiración. El padre Rafael se arrodilló junto a la cama y empezó a rezar. Yo me quedé parada atrás, escuchando. Su voz era suave, calmada, llena de compasión. Le dio la comunión a don Jacinto. Le ungió la frente con aceite sagrado. Le dio la bendición final. Don Jacinto abrió los ojos y lo miró. «Padre», dijo con voz débil, «tengo miedo. Miedo de morirme». El padre Rafael le tomó la mano. «No tenga miedo, don Jacinto. Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Sus pecados están perdonados. Va a ir al cielo». «Pero hice tantas cosas malas en mi vida, padre». «Todos hemos hecho cosas malas, pero Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Y usted ya se arrepintió. Ya está en paz con Dios». Don Jacinto cerró los ojos y 2 lágrimas le bajaron por las mejillas. «Gracias, padre. Gracias». Salimos de la casa 1 hora después. Don Jacinto se había quedado dormido, tranquilo, sin dolor. Su esposa nos agradeció llorando. «Dios los bendiga, padre. Dios la bendiga, hermana». En el camino de regreso al convento, caminamos en silencio otra vez. Pero esta vez era un silencio diferente. Era como si lo que habíamos vivido nos hubiera unido de alguna manera. Habíamos compartido un momento sagrado, un momento de vida y muerte. Cuando llegamos a la puerta del convento, el padre Rafael se detuvo. Me miró. «Sor Teresa, gracias por acompañarme. Fue bueno no estar solo». «De nada, padre», respondí bajito. Se quedó mirándome por un momento más largo de lo necesario, y yo sentí ese rayo otra vez. Esa cosa eléctrica que pasaba entre nosotros. «Buenas tardes, padre», dije y entré rápido al convento antes de que él pudiera ver el rubor en mis mejillas. Esa noche, durante la oración silenciosa, traté de concentrarme en Dios. Pero mis pensamientos seguían volviendo a él, a sus ojos verdes, a su voz suave, a la manera como me había mirado. Y me di cuenta con horror de que me estaba enamorando. Me estaba enamorando de un sacerdote. De un hombre que le pertenecía a Dios tanto como yo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que lo veía en la misa, cada vez que escuchaba su voz, sentía que me estaba traicionando a mí misma, traicionando mis votos, traicionando a Dios. Traté de hablar con la Madre Superiora, de pedirle que me cambiara de tareas, que me mandara a otra parte del convento donde no tuviera que verlo. Pero no podía. ¿Cómo le iba a explicar? ¿Cómo le iba a decir que me estaba enamorando del sacerdote? Una noche, 2 meses después de que él había llegado, me desperté de madrugada. No podía dormir. Me levanté de la cama y fui a la capilla. Necesitaba rezar. Necesitaba pedirle a Dios que me quitara estos sentimientos.
La capilla estaba oscura, solo iluminada por las velas que siempre dejábamos prendidas frente al sagrario. Me arrodillé en la primera banca y empecé a rezar en voz baja. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a vencer esta tentación. Y entonces escuché una voz atrás de mí. Sor Teresa. Me volteé. Era él. El padre Rafael. Estaba parado en la entrada de la capilla, con su sotana negra, mirándome. Padre, dije sorprendida. ¿Qué hace aquí? Se acercó despacio. No podía dormir. Vine a rezar. Se sentó en la banca junto a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oler el aroma de su jabón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo iba a escuchar. Nos quedamos en silencio por un rato. Solo el sonido de las velas crepitando, el viento pegando contra las ventanas. Sor Teresa, dijo finalmente. Necesito confesarle algo. Lo miré. Su cara se veía diferente en la luz de las velas. Más joven, más vulnerable. Yo no debería decir esto. Sé que está mal, pero no puedo guardarlo más. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasa, padre? Cerró los ojos. Desde que llegué aquí, he estado luchando contra algo. Algo que no debería sentir. Algo que va contra mis votos, contra todo lo que prometí. Me quedé helada. ¿Estaba diciendo lo que yo creía que estaba diciendo? No puedo dejar de pensar en usted, Sor Teresa. Sé que está mal. Sé que ambos le pertenecemos a Dios. Pero cada vez que la veo, cada vez que escucho su voz, siento cosas que no debería sentir. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. Padre, yo también. Se volteó a mirarme. ¿Qué? Yo también siento lo mismo. He estado tratando de luchar contra esto, de rezar para que se vaya, pero no puedo. No puedo dejar de pensar en usted. Nos quedamos mirando el uno al otro en la penumbra de la capilla. Y en ese momento supe que estábamos perdidos. Que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber cruzado. Él levantó la mano despacio y tocó mi mejilla. Su mano estaba caliente. Temblaba. Dios mío, ¿qué vamos así a hacer? No lo sé. Susurré. No lo sé. Esa fue la noche que todo cambió. La noche que dejamos de ser siervos de Dios para convertirnos en esclavos de nuestros propios corazones. Pero todavía no sabía cuál era el pecado enorme que él cargaba. Todavía no sabía que lo que estaba empezando esa noche iba a destruirnos a los dos de maneras que ni siquiera podía imaginar. Los meses que siguieron fueron los más confusos de mi vida. Durante el día, éramos lo que se suponía que debíamos ser. Él, el sacerdote devoto que daba misa, confesaba, aconsejaba. Yo, la monja obediente que trabajaba en la enfermería, rezaba, servía. Pero de noche, cuando todos dormían, nos encontrábamos en la capilla. Nunca hicimos nada malo, mijos. Quiero que entiendan eso. Nunca rompimos nuestros votos de castidad. Nunca nos tocamos más allá de ese roce de manos. Pero nos enamoramos. Nos enamoramos de una manera profunda, dolorosa, imposible. Hablábamos durante horas sentados en aquellas bancas de madera, susurrando para que nadie nos escuchara. Él me contaba de su vida antes del sacerdocio. Venía de una familia rica de la Ciudad de México. Su padre era abogado, su madre era de una familia de abolengo. Tenía 2 hermanos que se habían dedicado a los negocios. Pero él, desde niño, había sentido el llamado de Dios. Estudié en el seminario desde los 14 años. Me contó una noche. Fue duro. Dejé atrás todo. Mi familia, mis amigos, la posibilidad de tener una vida normal. Pero pensaba que era lo correcto. Pensaba que Dios me había elegido. ¿Y ya no lo crees? Pregunté. Se quedó callado por un rato. No lo sé. A veces pienso que cometí un error. Que era demasiado joven para tomar una decisión así. Tenía 14 años, Teresa. ¿Qué sabe uno a los 14 años? Esa fue la primera vez que me llamó por mi nombre, sin el Sor. Teresa. Solo Teresa. Y sonó tan diferente, tan íntimo. Yo también le conté de mi vida. De mi familia en San Cristóbal,
de cómo había trabajado durante 3 años para juntar la dote, de cómo pensaba que el convento era mi destino. ¿Y ahora?, me preguntó. ¿Todavía crees que es tu destino? Lo miré a los ojos en la penumbra de la capilla. Ya no sé qué creer. Una noche me dijo algo que me dejó helada. Teresa, necesito contarte algo. Algo que nunca le he contado a nadie. Mi corazón se apretó. ¿Qué cosa? Cerró los ojos. Antes de entrar al seminario, cuando tenía 13 años, pasó algo. Algo terrible. Esperé en silencio. Había una muchacha en mi escuela. Se llamaba Elena. Era hermosa, con cabello negro largo y ojos café. Yo estaba loco por ella, pero nunca le dije nada. Un día me invitó a su casa. Sus padres no estaban. Fuimos a su cuarto y casi pasó algo. Se detuvo, como si le doliera seguir hablando. Casi nos besamos. Casi hicimos cosas que no debíamos hacer a esa edad. Pero justo antes, me asusté. Me asusté de lo que estaba sintiendo, de lo fuerte que era. Salí corriendo de su casa. Y esa noche, arrodillado en mi cuarto, hice una promesa. ¿Qué promesa?, pregunté bajito. Me miró con ojos llenos de dolor. Prometí que nunca más iba a sentir eso. Que nunca más iba a dejar que una mujer me hiciera sentir de esa manera. Prometí que iba a dedicar mi vida entera a Dios, que iba a ser sacerdote, que iba a mantenerme puro para siempre. Ahí estaba. El pecado enorme. No era un pecado que había cometido. Era un pecado que se había prometido nunca cometer. Era el pecado de negarse a sí mismo la posibilidad de amar, de sentir, de ser humano. Pero Rafael, dije, eso no es un pecado. Eso es ser humano. Tener sentimientos no es pecado. Sí lo es cuando rompiste una promesa sagrada para evitarlos. Yo no entré al sacerdocio porque Dios me llamara, Teresa. Entré porque tenía miedo. Miedo de lo que sentí con Elena. Miedo de perder el control. Miedo de amar. Las lágrimas bajaban por su cara. Y ahora, después de todos estos años, después de todo lo que sacrifiqué, vuelvo a sentir lo mismo. Pero esta vez es peor. Porque ahora ambos le pertenecemos a Dios. Ahora no solo estoy rompiendo mi promesa, estoy rompiendo mis votos. Entendí entonces la magnitud de lo que estábamos haciendo. Él había construido toda su vida sobre una promesa falsa, sobre el miedo en lugar de la fe. Y yo me había convertido en la prueba viviente de que esa promesa era imposible de cumplir. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. No lo sé, no lo sé. Nos quedamos sentados ahí, en esa capilla oscura, sabiendo que estábamos al borde de algo irreversible. Sabiendo que cada día que pasaba estábamos más profundamente enamorados. Y sabiendo que no había futuro para nosotros. No había manera de que esto terminara bien. Pasaron 6 meses más. 6 meses de encuentros nocturnos en la capilla, de conversaciones susurradas, de miradas robadas durante el día. 6 meses de culpa creciente, de rezos desesperados, de pedirle a Dios que nos diera fuerza para alejarnos el uno del otro. Pero no podíamos. Era como si estuviéramos atados por algo más fuerte que nuestros votos, más fuerte que nuestras promesas. Estábamos atados por algo que ninguno de los dos había elegido, pero que tampoco podíamos negar. Hasta que un día, la Madre Superiora me llamó a su oficina. «Sor Teresa», dijo con voz seria, «necesito hablar contigo». Me senté frente a ella con el corazón latiendo fuerte. ¿Sabía? ¿Alguien nos había visto? He notado un cambio en ti estos últimos meses. Empezó. Estás distraída, ausente. No pones atención durante las oraciones. ¿Está pasando algo? No, madre. Mentí. Estoy bien. Me miró fijamente. Sor Teresa, yo he sido monja durante 40 años. He visto muchas cosas. Y sé cuando una de mis hijas está luchando contra algo. Me quedé callada. También he notado que el padre Rafael ha estado diferente. Más callado, más preocupado. Mi estómago se revolvió. «Sor Teresa», dijo inclinándose hacia adelante.
¿Tú y el padre Rafael? No pudo terminar la pregunta. Pero yo sabía lo que estaba preguntando. No hemos hecho nada malo, madre. Dije rápido. Lo juro. Nunca hemos... Pero sienten cosas, interrumpió. Están enamorados. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. No podía negarlo más. Sí, madre, estamos enamorados. Ella suspiró hondo. Dios mío, Teresa. ¿Sabes lo que esto significa? Lo sé, madre. Y he estado tratando de luchar contra esto. He estado rezando, pidiendo perdón, suplicando que estos sentimientos se vayan. Pero no se van. La Madre Superiora se levantó de su silla y vino a pararse junto a mí. Puso su mano en mi hombro. Hija, el amor no es pecado. Los sentimientos que tienes no son pecado. Lo que sería pecado es actuar sobre ellos cuando ambos han prometido sus vidas a Dios. Lo sé, madre. Y no hemos actuado. Solo hablamos. Pero hablar es suficiente para que el amor crezca. Y el amor que no puede ser correspondido de la manera correcta solo causa dolor. Tenía razón. Cada día era más doloroso. Cada noche que pasábamos juntos en la capilla, cada palabra que compartíamos, solo hacía que el amor creciera más fuerte. Y ese amor no tenía futuro. No había manera de que terminara en nada más que en sufrimiento. ¿Qué debo hacer, madre?, pregunté llorando. Tienes dos opciones, Teresa. Puedes quedarte aquí y seguir luchando contra estos sentimientos, sabiendo que cada día va a ser más difícil. O puedes irte. Puedes pedir ser liberada de tus votos temporales y regresar al mundo. ¿Irme? Pero yo prometí. Prometiste dedicar tu vida a Dios. Pero si tu corazón ya no está aquí, si tu corazón le pertenece a alguien más, entonces no puedes servir a Dios de la manera que Él merece. Sus palabras me golpearon como piedras. Tenía razón. Yo ya no estaba sirviendo a Dios. Estaba solo fingiendo. Estaba viviendo una mentira. ¿Y el padre Rafael?, pregunté. Voy a ir a hablar con él también. Él tendrá que tomar su propia decisión. Esa noche no fui a la capilla. Me quedé en mi celda, arrodillada frente al crucifijo en la pared, rezando con todas mis fuerzas. Dios mío, ¿qué quieres que haga? Te prometí mi vida, pero mi corazón ya no me pertenece. Ya no sé cómo seguir. Y en el silencio de esa celda oscura, sentí algo. No fue una voz audible. Fue más bien una certeza, un conocimiento profundo que vino de adentro. Dios no quería que yo fuera infeliz. Dios no quería que viviera una mentira. Dios me había dado este amor por una razón, aun si no entendía cuál era esa razón. A la mañana siguiente, fui a buscar a la Madre Superiora. «Madre», le dije, «he tomado una decisión. Me voy a ir. Voy a pedir ser liberada de mis votos». Me miró con tristeza. «¿Estás segura, hija?» «Estoy segura. No puedo seguir aquí sabiendo que mi corazón está en otro lugar». «¿Y el padre Rafael?» «Eso tiene que decidirlo él. Yo no puedo decidir por él». Esa misma tarde, empacaron mis pocas pertenencias. Mi ropa de cuando entré. Mis libros de oración. La carta que mi madre me había escrito cuando tomé los hábitos. Me quité el hábito negro y el velo blanco. Me puse el vestido azul que había usado el día de mi entrada. Parecía de otra época, de otra vida. La Madre Superiora me acompañó hasta la puerta del convento. «Teresa», dijo, «no te estás alejando de Dios. Solo estás tomando un camino diferente para encontrarlo». «Gracias, madre». «Y Teresa, sobre el padre Rafael, él también está luchando. Dale tiempo, dale espacio. Lo que tenga que pasar, pasará». Salí del convento ese día de diciembre con el corazón roto en pedazos. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque sabía que había dejado atrás todo lo que había conocido. Y no sabía qué iba a encontrar adelante. Regresé a la casa de mis padres. Mi madre lloró cuando me vio. «Teresa, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste del convento?» No pude contarle la verdad. Ya no era mi lugar, mamá. Dios me está llamando a otro camino. Mi padre no dijo nada.
Solo me miró con esos ojos duros y movió la cabeza. Los primeros meses fueron terribles. Me despertaba temprano por costumbre, extrañando el sonido de las campanas. Me arrodillaba a rezar, pero las palabras no salían. Me sentía perdida, vacía, como si hubiera dejado una parte de mí en ese convento. Y no sabía nada de Rafael. No sabía si seguía en San Cristóbal, si había decidido quedarse como sacerdote, si pensaba en mí tanto como yo pensaba en él. Hasta que una tarde, 6 meses después de que yo había salido del convento, tocaron la puerta de mi casa. Abrí. Era él. Ya no usaba la sotana. Vestía pantalones de mezclilla y una camisa blanca. Se veía diferente. Más joven. Más humano. «Teresa», dijo. Y su voz temblaba. «Rafael». También me fui. No pude seguir. No pude seguir viviendo una mentira, sirviendo a Dios cuando mi corazón te pertenecía a ti. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. «¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir?» Se acercó y tomó mis manos. Llevo toda mi vida huyendo del amor porque pensaba que era pecado. Pero ahora entiendo que el verdadero pecado era negarme la posibilidad de ser feliz. El verdadero pecado era hacer una promesa basada en el miedo en lugar de en la fe. ¿Y el sacerdocio? Le pedí al obispo ser liberado de mis votos. Todavía amo a Dios, Teresa. Siempre lo voy a amar. Pero ahora sé que puedo servirlo de otras maneras. Puedo servirlo siendo feliz, siendo auténtico, siendo quien realmente soy. Nos quedamos parados ahí en la puerta de mi casa, mirándonos como si estuviéramos viéndonos por primera vez. Y en cierta manera, así era. Porque ahora ya no éramos Sor Teresa y el padre Rafael. Ahora éramos solo Teresa y Rafael. 2 personas que habían elegido el amor sobre el miedo. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la casa de mis padres. Mi madre lloró todo el tiempo, pero esta vez de alegría. Mi padre, por primera vez en años, sonrió. Rafael consiguió trabajo como maestro en una escuela del pueblo. Yo empecé a trabajar como enfermera en el hospital. Nos mudamos a una casita pequeña con un patio donde plantamos flores. Y poco a poco, fuimos construyendo una vida juntos. No fue fácil al principio. Ambos cargábamos culpa. Culpa por haber roto nuestros votos, por habernos alejado de lo que habíamos prometido. Había noches en que Rafael se despertaba con pesadillas, soñando que Dios lo estaba castigando. Había días en que yo me preguntaba si habíamos hecho lo correcto. Pero con el tiempo, la culpa fue disminuyendo. Porque nos dimos cuenta de algo importante. Dios no nos había castigado por elegir el amor. Al contrario, nos había bendecido. Nos había dado una vida llena de significado, de propósito, de alegría. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los criamos con fe, pero también con la certeza de que Dios nos ama no porque seamos perfectos, sino porque somos auténticos. Les enseñamos que las promesas hechas desde el miedo no honran a Dios. Que el verdadero servicio viene del corazón, no de la obligación. Rafael nunca dejó de servir a Dios. Durante 40 años dio clases en esa escuela del pueblo, formando a cientos de jóvenes. Ayudó a construir bibliotecas, organizó programas para niños pobres, dio clases de alfabetización para adultos. Sirvió a Dios de maneras que nunca hubiera podido hacer desde el púlpito. Y yo también seguí sirviendo. Trabajé en el hospital durante 30 años, cuidando enfermos, consolando familias, aliviando dolor. Y cada vez que sostenía la mano de un moribundo, cada vez que limpiaba las lágrimas de una madre sufriendo, sentía que estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Rafael murió hace 5 años, cáncer de pulmón. Pasé sus últimos meses cuidándolo, tal como había cuidado a tantos otros. Y cuando se fue, parado junto a su cama, sostuve su mano y le susurré: «Gracias. Gracias por enseñarme que el amor no es pecado, que ser humano no es pecado, que elegir la felicidad sobre el miedo no es pecado». Hoy, a los 73 años, cuando miro hacia atrás,
veo que el pecado enorme que Rafael cargaba no era realmente un pecado. Era el peso de una promesa imposible, hecha desde el miedo en lugar de desde la fe. Era el peso de negarse a sí mismo la posibilidad de ser feliz, de amar, de ser completamente humano. Y ese peso no solo lo cargaba él. Yo también lo cargué cuando entré al convento pensando que debía negarme a mí misma todo sentimiento, toda emoción, todo amor humano. Ambos creíamos que para servir a Dios teníamos que dejar de ser humanos. Pero aprendimos, de la manera más difícil, que Dios nos hizo humanos por una razón. Nos dio la capacidad de amar por una razón. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo personas haciendo promesas desde el miedo. Veo jóvenes entrando a seminarios y conventos, no porque realmente sientan el llamado, sino porque tienen miedo del mundo, miedo de la intimidad, miedo de fracasar en el amor. Veo personas casándose sin amor porque piensan que es su deber. Veo gente viviendo vidas que no eligieron porque tienen miedo de decepcionar a otros. Y quiero gritarles, ¡paren! Paren de hacer promesas desde el miedo. Las promesas que honran a Dios son las que hacemos desde la libertad, desde la certeza, desde el amor. No desde el miedo, no desde la obligación, no desde la culpa. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también has hecho promesas que ahora te atan, si estás viviendo una vida que no elegiste, escucha bien lo que te voy a decir. No es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para elegir la autenticidad sobre la apariencia. No es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo. Sé que no es fácil. Sé que romper promesas duele. Sé que decepcionar a otros es doloroso. Pero vivir una mentira duele más. Negar quién realmente eres duele más. Pasar toda una vida pretendiendo duele más. Rafael y yo tuvimos 45 años de matrimonio feliz. 45 años de amor, de risas, de crecimiento juntos. Criamos 3 hijos maravillosos que ahora tienen sus propias familias. Tengo 8 nietos que me llenan de alegría. Y cuando me voy a dormir cada noche, no siento culpa. Siento gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de elegir el amor. Gratitud por haber tenido el coraje de ser auténtica. ¿Y saben qué? Nunca dejé de creer en Dios. Nunca dejé de rezar. Pero mi relación con Dios cambió. Ya no es una relación basada en el miedo al castigo. Es una relación basada en el amor, en la gratitud, en la certeza de que Él me ama tal como soy. El pecado enorme que Rafael cargaba era el peso de una promesa falsa. Y ese peso casi destruye su vida. Casi destruye la mía también. Pero tuvimos el coraje de soltarlo. De decir, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos auténticos. Dios quiere que amemos y seamos amados. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa qué promesas hayan hecho. No importa qué votos hayan tomado. Si esas promesas los están matando por dentro, si esos votos los están volviendo infelices, tienen el derecho de liberarse. Tienen el derecho de elegir la vida sobre la muerte, el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre la apariencia. Dios no nos quiere como esclavos. Nos quiere como hijos. Y los hijos tienen el derecho de elegir su propio camino. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una monja que se enamoró de un sacerdote. La historia de 2 personas que aprendieron que el verdadero pecado no es amar, sino negarse el derecho a ser feliz. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de aquellos que están luchando contra promesas que los están ahogando. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de libertad y autenticidad, dejen un comentario aquí abajo.
Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han luchado contra promesas que ya no tienen sentido? ¿Conocen a Tarilgien que está viviendo una vida que no eligió? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente. Siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, mis queridos, el amor nunca es pecado. El miedo disfrazado de virtud, eso sí es pecado. Hasta la próxima historia.